Bien, continuamos aquí en la expresión de la tarde. Lo que pasa es que tú eres así. Tremendo tú programa. Que yo me Tremendo programa fuera del aire. Dijiste fuera del aire. Yo tengo que vencer la timidez. Yo tengo que vencer ¿No se grabó eso? No, tú no eres tímido para nada. Yo tengo que eres cobarde. Incapaz de decir en el aire lo que dice aquí fuera del aire. Retira esa vaina. No que de lo que yo me asusto, tú te mueres. Okay. Entonces dile a tu país lo que tú... Sí, yo vi la declaración de Paliza y la verdad es que me sentí así, dije, Dios mío, ¿pero qué buscan detrás de esto? Lo primero es que ahí hay tres elementos. Número uno, enlace del Poder Ejecutivo con el Congreso, tiene sentido. Lo otro a mí no me gusta. Eso tiene sentido, el presidente quiere tener una gente que sea muchacho demandado, que lleve y traiga para... pero Eduardo Estrella no fue capaz de liderar ese Congreso, mucho menos lo va a liderar ahora si no es presidente. No, háganme otro cuento que el de Caperucita Roja, yo me lo sé. Pero ¿por qué tú crees que el presidente toma esa decisión? Segundo, no, porque yo lo que he dicho aquí es el por qué el presidente... Porque la molestia de Eduardo se refleja cuando no asume la candidatura senatorial, que le genera una preocupación al PRM y al MIR. Y están tratando de convencerlo todavía de que asuma la candidatura senatorial. Porque la alternativa que tiene... Pero eso significa entonces que los números de él son buenos. De él no son malos en Santiago. No son malos. No solamente los de él, pero no los diga, del PRM. No, que no diga que no son malos, di que son buenos. No son malos. No son malos. Es que una cosa es que no sean malos y otra cosa es que sean buenos. Lo que pasa es que no hay oposición en Santiago. Por lo que tú quieras, pero entonces, sea honesto. Pero en el caso... Lo entiendo, él va a ser un muchacho demandado entre la presidencia y esto, sin resultados porque no tiene posibilidad de liderar nada en el Senado. No hay un senador que le apoye. Pero tú sabes por qué no quería. No, porque no es político. No, porque es político. Que es la primera razón. Porque tiene una doble condición de político y de serio. No, porque no es político. Yo soy político y en este país no tengo cola que me pisen. Óyeme, Eduardo, antipolítico, no puede ser el líder de la coalición. No. Ahora una pregunta, patrón. Eso es un tollo. Pero ¿cómo es que Eduardo, tan serio como es, va a dirigir la coalición de un grupo de gente de los que anda buscando empleo y que le nombren y le ayuden? ¿O tú no sabes lo que está pasando para formar la coalición? Que a Luis le están pidiendo que resuelva ahora, que no creen en el futuro. Es la coalición de los 17 partidos que tiene. Pero una pregunta, y ese grupo, patrón, lo va a liderar Eduardo. Una pregunta, ¿por qué lo va a liderar? A que lo rechazan en esa ¿Por qué lo va a liderar? Te apuesto lo que están imponiendo. Pero déjame decirte por qué lo va a liderar. No tiene condiciones políticas para dirigir eso. Pero espérate, tranquilo. Tiene condiciones. Porque ha sido político 24. Yo te estoy diciendo que es un antipolítico. Bueno, para mí es más político que tú. Fracasado. ¿Y ha tenido más acierto que tú en política? Sí, claro. Ha tenido tanto que está ahí. Sí, es verdad, eso es verdad. Entonces, es un político. Que tú converjas o no con él, eso es otra cosa. Pero uno, hasta el enemigo tiene que reconocer su potencialidad para uno poder combatirlo. Habría que analizar muchas cosas. Exacto. Hay muchas cosas que se pueden analizar, pero lo que él no puede decir es que no es un político. Hay gente a veces que son a veces, ¿cómo que se llama? Dichosos, ¿verdad? Y que están al ladito de las oportunidades. No me hagan historia, yo no voy a entrar en asuntos personales. Yo lo que te puedo decir es de por qué él ha llegado y por qué está donde está. Yo lo que sé que te ha llegado primero porque cuenta con el apoyo absoluto de Luis Abinader. Sin el apoyo de Luis no tuviera ni como senador. No, de Luis no. También Hipólito Mejía Domínguez lo apoya total y absolutamente. Pero ¿por qué ambos lo apoyan? Porque entienden que es un hombre honesto. Sí, y es un político serio. Y Luis ha tratado de hacer un gobierno con gente que no es corrompible. La historia de Luis, la historia de Hipólito y de Eduardo me la sé como la palma de mi mano. Pero exacto. La integridad de Hipólito nunca le ha fallado a Eduardo en su valoración. Exacto. Sin embargo, dile a Hipólito que te diga delante de mí lo que él piensa que le ha hecho Eduardo. Pero una pregunta. Patrón, yo conozco el pueblo porque tengo la pelo en la mano. Oye, ante esa afirmación que usted hace. Nada más para decir. Que te hable nada más para decir. Pero espérate que tú no eres el dueño de la antipolítica. Ponerlo al frente de una colisión, eso está condenado al fracaso político. Pero ante esa afirmación que usted hace, ¿usted pone en duda la seriedad de Eduardo Estrella? Es tan serio como yo.
Entonces, ¿qué es lo que estamos discutiendo? Más serio. Entonces, ¿qué estamos discutiendo? Pero ¿qué es lo que estamos entonces hablando? Si es tan serio como tú, es un hombre... No más que yo. Si es tan serio como tú, es serio. No quieren presentar que es más serio que Maduro Mea, que orina agua bendita. No. Yo ni siquiera conozco a Eduardo. Yo ni siquiera conozco a Eduardo para hablar de eso. Yo no meto la cabeza por nadie, ni la mano. Por nadie. Vamos a analizar en calma, primero, porque yo he dicho el por qué Luis y por qué Hipólito. Yo no he dicho, Adolfo Salmón dice que Eduardo es tal o cual cosa. Yo estoy haciendo un análisis. Que él tiene respaldo de Hipólito. Sí, pero yo no he dicho que él orina agua bendita. No. Y no por qué, pero perdóname, por una razón elemental. Nunca he trabajado al lado de Eduardo. Entonces, consecuentemente, pero espérate, si es tan serio como tú, tiene toda la facultad. El único honesto que hay en el gobierno es Eduardo Estrella. No, esa es otra cosa. Pregunto yo, porque tú estás pintando que Luis necesita... Eso es como decir que los únicos periodistas somos nosotros, porque aquí pudo haber otros, pero somos nosotros. Pero perdóname. No somos los únicos, pero somos nosotros. No. Por alguna razón Luis lo quería ahí. Por alguna razón Hipólito, no sé, eso saben ellos. Porque Luis tiene como bandera o como consigna electoral. Lean su discurso cuando proclama chico, ¿cuál es la honestidad. La honestidad. Pues entonces, es un hombre digno. No tiene, aparentemente, porque lo deduzco de tu interpretación, funcionarios honestos. No deduzca. De mí no deduzca, porque yo sé hablar español. Y como periodista de 29 años digo, no me traduzca de español a español. Yo digo exactamente las palabras que quiero decir. Pero además... Y lo que ha dicho Eduardo es lo que he querido decir. Tiene que forzar la incursión de Eduardo allí para vender algo de honestidad. Tú has dicho que es tan serio como tú. No es que no tiene que vender porque tú no vendes honestidad. A mí lo que más a mí esto me hace recordar... la gente que son serias y honestas, que no son de tu confianza. La famosa frase que dice, cría fama y acuéstate a dormir. Y eso pasa con Eduardo Estrella. No solamente con Eduardo, pasa con cualquiera. Hay gente que no se fajó, no hizo nada. Ahora, perdóname, hay gente que no hizo nada en este gobierno, está guisando más que cualquiera. Por lo que dice Roberto, hay gente que tiene suerte. Ahora, en el caso de Eduardo... Y hay gente hay que razones, Luis tiene sus razones. Ahora, esta discusión me confirma a mí. Y hay otra gente, yo no conozco a Eduardo. Hay gente que yo creo que yo no entrevisté a Eduardo en el tiempo que estuvo. Yo trabajaba en el radio. Pero esta discusión me hace confirmar a mí que Eduardo Estrella parece que es una persona seria. Porque el patrón me dice que lo conoce y el patrón dice que es serio. Palma de mi mano. Y usted dice que es serio. Entonces, yo cubría el ministerio. ¿Qué es lo que Luis busca? Como la palma un gobierno y usted serio. dice que es serio. Y tenía un buen relacionista público, Viviano de León. Yo no critico, te lo dije el otro día, yo no critico que él no sea serio. Dije, es un buen padre, un buen esposo. Tú no dijiste nada. Pero pregúntale a él, lo dije. No, porque viene. Porque yo fui maltratado en el programa. Pero que fue todo lo que dije ahorita. Viene lo personalizó. Viene lo personalizó. Yo le pregunté que si le había quitado. En tu ausencia fui maltratado. Entonces, llamarme. Eduardo, lo que es un pésimo político. No hay cosa en política que ha tocado que no haya fracasado. Que él es más honesto que político. Entonces eso hace que eso tenga que yo apuesto a la gestión que se ha armado en el Senado de la República. Es difícil. No, el problema es que es difícil. A esa gestión que armó el PRM en el Senado de la República yo apuesto. Yo le hubiese quitado a Farideh. No es tu turno. Un hombre que es honesto, es difícil que sea buen político. Si es más honesto que político. Óyeme, si es más honesto que político, es difícil que sea. Pero a eso que estamos aspirando. Señores, es que hay una disyuntiva. Hay una disyuntiva. Un político honesto se cohíbe de muchas cosas que al final impiden. Los políticos tienen que hacer de todo a veces para llegar. De lo que proponen los propios políticos. No entran muchas componentes de las que se dan en el Senado y en la Cámara de Diputados. ¿Qué es lo que hacen los políticos? Nombrar a la familia, favorecer a fulano. Todo eso lo ha hecho Eduardo. Buenas tardes. Buenas tardes. Sé que tú eras guapo y iba a decir en el aire lo que dijiste afuera. Buenas. Patrón, usted fue discípulo de Eduardo Estrella. Usted conoce de su honestidad. Si Jacinto Peinado estuviera vivo, te diría que decirle lo que es de quién, hermano. Ahora, a mí me hubiese gustado que el patrón dijera en el aire y como lo dijo. Un cobarde. Después ustedes lo sacaron de contexto. Patrón se oyó diplomático en el aire. Ustedes lo sacaron de contexto. Se oyó diplomático en el aire.
¿Hay una pausa o es mi turno? Dele para adelante. Dele. Hay que preguntarle lo que sabe. Pero no es bueno hablar de la persona que no está frente. Frente, ¿verdad que no? Muchas gracias, compañeros. Gracias, como siempre, a los amigos que nos sintonizan y que además participan con nosotros en la discusión a través de la vía telefónica. Yo quiero hablar un poco del tema de educación, cuyo año escolar 2023-2024 inicia el lunes 28 de este mes de agosto. Pero lo voy a hacer quizá hoy un poquito diferente. Hay cosas que no necesitan que se digan expresamente para que se entiendan perfectamente. Oigan lo que estoy diciendo. Hay cosas que no necesitan que se digan expresamente para que se entienda perfectamente. Y lo digo por la decisión que ha tomado el Ministerio de Educación de contratar periódicamente servicios técnicos profesionales para llevar los registros contables de los centros educativos que reciben transferencias de fondos de manera directa. Porque este es el mejor ejemplo de que eso no se ha estado haciendo con nada y nada más y nada menos que el 2.5% del presupuesto del Ministerio de Educación que va a los centros educativos a través de las juntas descentralizadas. Es decir, que esos recursos, esos fondos, se han estado manejando sin ningún tipo de contabilidad y mucho menos fiscalización. No se rinde cuenta de cómo se gasta ese dinero. No se supervisa. No se da el seguimiento de si esos recursos son utilizados con la debida eficiencia. Y por eso vemos que en una escuela llegan algunos materiales, en otras no llega nada y en muchas no se sabe a ciencia cierta si llegan esos recursos y qué realmente se hace con esos recursos. Por eso me quiero identificar con la decisión del Ministerio de Educación de contratar técnicos profesionales, contables, y que tengan que rendir cuentas esos centros educativos que reciben transferencia de fondos de manera directa. Estamos hablando que anualmente el Ministerio de Educación dispone del 2.5% del presupuesto a través de las juntas descentralizadas, para que los centros educativos del país dispongan de los recursos para potencializar la calidad de su gestión. Y por eso, ello tiene que ser supervisado, contabilizado y fiscalizado para ver el uso y la eficiencia de esos recursos para la adquisición de los materiales fundamentales para la enseñanza-aprendizaje. Al parecer, se ha manejado eso a la libre. No se pide rendición de cuentas y esos fondos no se sabe cómo se utilizan, si se utilizan y en qué se utilizan realmente. Esos recursos llegan de manera directa, son para los centros educativos puedan mejorar las condiciones de los espacios, adquirir materiales y suministros que contribuyan a avanzar en los procesos en las aulas de los aprendizajes de los niños. Entonces, de lo que se trata es que del 4% del presupuesto que recibe el Ministerio de Educación, más de la mitad se envía a los centros educativos a través de las juntas descentralizadas. Y que de eso no exista registro contable y por ende no haya una efectiva fiscalización. Eso es grave. Eso es grave. Entonces, ante esa situación, me parece sumamente atinada la decisión del MINER de que se deba y se tenga que haber un registro contable que permita establecer qué hizo cada centro educativo con esos recursos. Pero además, para garantizar
que a cada centro educativo lleguen realmente esos recursos acorde a las necesidades y a la población de estudiantes. En ese sentido, el MINER ha dicho que ha estructurado un instrumento que regulará los requerimientos básicos que rigen la contratación del contador y el servicio será contratado por un año lectivo renovable según la necesidad. Para este año, el monto por ese concepto asciende a más de 6.000 millones de pesos. Más de 6.000 millones de pesos y se distribuye proporcionalmente con un 5% para las juntas regionales, 10% para las juntas distritales y un 85% para las juntas de centros educativos. Eso necesariamente tiene que ser fiscalizado, contabilizado. Reitero, que eso no se esté fiscalizando, porque si se va a contratar técnicos y profesionales para llevar los registros contables de los centros educativos que reciben transferencias de fondos de manera directa, es porque no se ha estado haciendo. Entonces, no puede haber ningún control en el manejo eficiente de esos recursos, que es el gran problema del país. La falta de fiscalización y transparencia en el uso de los recursos que reciben como presupuesto las instituciones del Estado. Según el MINER, la contratación de un contable para cada centro tiene la finalidad de que los recursos que se transfieran sean registrados debidamente. Y si me está hablando que sean registrados debidamente, es porque eso no se ha estado haciendo. Y se cumplan los procesos que la ley establece sobre compras y contrataciones. Al parecer tampoco eso se ha estado cumpliendo. Más claro todavía, de que nada de eso se ha venido haciendo con el rigor que amerita. Entonces, con esta decisión se libera a los directores de los centros educativos de esa administración que me imagino no le va a caer muy bien a algunos. En la disposición, el MINER se establece que los 874 centros educativos que reciben fondos por transferencia a las juntas pueden acceder a contratar servicios de iguala que serán pagados por las escuelas. En ese caso, el centro será responsable de la contratación y el distrito educativo hará la supervisión de rigor. En el caso de los restantes 654 centros, del total de los que están bajo la iniciativa de priorizados, tendrán los servicios contables a través de consultoría que se contratará por el distrito educativo al que corresponda la escuela, cuyo gasto generado por la contratación de los servicios contables no será parte de los fondos de transferencia a las juntas y le será asignada una partida adicional para cubrir el monto programado. En conclusión, yo pienso que con esta decisión se va a transparentar el uso de esos recursos, que no ha sido así, que tendrá que expresarse en una mejor eficientización de su utilización y por ende en el proceso de enseñanza-aprendizaje, porque cada centavo que se utilice en el tema educación debe y tiene que ser fiscalizado, porque lo cierto es que allí ha habido un uso inadecuado de muchos de esos recursos del 4%, por lo que no es posible, señores, que aún con esa cantidad de dinero persistan tantas carencias en las escuelas y en la educación en sentido general. Y miren un problema ahí. Un 2.5% sin registro contable, el manejo, sin fiscalización, sin contabilidad. Eso es grave. Eso es grave en cualquier país del mundo. Entonces, hay que transparentar el mínimo centavo en educación
es fundamental para lograr el avance en la calidad de la enseñanza. Y usted puede estar en contra o no de este ministro de Educación, pero ha dado señales de que va a haber que manejar transparentemente los recursos del 4%, que ha sido en primera instancia el meollo del problema en el sistema educativo de la República Dominicana. No sé qué opinan los compañeros. Mira, Roberto, hace muchos años, desde que yo inicié aquí en el programa, nosotros hemos tratado el tema de educación en todos los sentidos. Y esas juntas que se utilizaban y que desde ahí se le daba soporte a las escuelas para no tener que ir a un presupuesto y un proceso largo en el presupuesto, se utilizaban parece que para otras cosas, porque eran para pintura, para arreglos menores. Esta escuela no es exactamente. Y es una lástima, porque tú te imaginas que en una escuela debe de haber una oficina totalmente equipada con el personal y los equipos. El personal sería una secretaria, un contable, los conserjes. O sea, tú entiendes que es un personal. O sea, salir ahora con que no se llevaba ningún registro y que eso, ni siquiera en un libro récord de lo que tienen los profesores, óyeme, eso llama mucho la atención. Y sabrá Dios cuánto dinero se ha perdido a través de esas juntas y de esa mala práctica. Hablando del 2.5% del presupuesto, no son centavos. No. 2.5% del presupuesto de educación. De educación del 4%. Que es muy alto. Que es muy alto. Pero claro. Mucho dinero. Con la mitad de eso se resuelve el problema del deporte escolar en las escuelas. Con la mitad. No se lo vamos a resolver. Entonces, pero yo creo que hay que proyectar, Roberto, hay que buscar un mecanismo en República Dominicana de proyectar la práctica de la descentralización y de la desconcentración. ¿De acuerdo? No, pero no estamos en contra de eso. No. Estoy claro de que tú no estás, y en tu exposición tampoco, delaté que tú podías estar en contra de eso, pero entiendo que hay que potencializarlo. Ahora, sí, eso elimina ¿cómo burocracia? Poner controles en la dirección regional, en la dirección distrital y en la dirección del recinto del colegio? De los centros educativos. Porque tienen que manejar un presupuesto mínimo. O sea, se acabó el papel de inodoro. Sí. No hay papel en el baño. Son las juntas tiene que asumirlo. Vamos a esperar que llegue el mes que viene una licitación y la gente cagando ahí en el baño y sin poder limpiar los inodoros. Pero corría. Perdón, retiro eso. Entonces es haciendo caca. ¿Qué van a hacer? Pero es que la Junta Regente está para tienen eso. que tener un presupuesto mínimo en la escuela para dirigir y compras mínimas. Ahora, lo que no puede estar ausente es el control. Exacto. El fiscalización control de eso. Pero esos desembolsos, por ejemplo, este ministro acaba de autorizar que se le asigna un presupuesto para la reparación de las escuelas y le dio un plazo de 2 meses. Exacto. Ahora, eso tiene que ser supervisado y fiscalizado. Estableció un protocolo pero eso no es nuevo porque hay una fiscalización, una supervisión. Bueno, pero y todas las escuelas tienen lo que se llama tienen lo que se llama una caja chica. Una junta que es la regente, que permite precisamente, se necesita papel de baño. Sí, claro, y todo eso. Y la pintura. Todo eso está. Lo que está diciendo el ministro es todo lo contrario. Lo que está diciendo el ministro es que no hay registros contables. Y por eso es que va a contratar personal técnico contables para que estén en las escuelas. Pero él acaba de entregar un dinero para la reparación de las escuelas. Pero había un encargado de eso, de la Junta. No hay quizás un contable, pero se hacía. ¿Por qué? Lo digo, por ejemplo, por la escuela que conozco. Ciertamente quien se encarga de esas cosas no es contable. Hay un director de la escuela. A veces los padres y amigos de la escuela. Pero precisamente... la manufactura, estoy hablando de una escuela de pueblo. Cómprate 20 panes, te da una vaina del colmado y se tiene todo eso ahí. Sí, pero eso es, formalmente no es un registro. Pero precisamente ahora con esa decisión se le va a quitar eso al director. Esa función. Eso es correcto. Qué bueno. Eso es correcto. Pero que se haga un protocolo
que incluya la parte de control. Y no puede ser tan difícil eso. O sea, el asunto es... Ahora van a nombrar, oye, Adolfo, de lo que se trata, es a nombrar contable ahora para toda cuando parte. Tú le mandas todos los meses 50, 100 mil. Es que se supone que una escuela debe haber un equipo. Claro, para que el director no es que no va a manejar los cuartos, no, sino no va a manejar el procedimiento. Ese procedimiento, no es que claro, va a rendir cuenta cada vez que va a tener un registro contable de cómo se gastó. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Si me permiten unos minutitos para edificarlo en torno a ese tema. Por favor. Soy director de un centro educativo. En primer lugar, esto responde a una petición que hizo ASONADEDI, la Asociación Nacional Dominicana de Directores, en torno a que el ministerio designe contadores para llevar esta labor, porque nos quita mucho tiempo llevar control y registro de todo eso. Qué bien. Segundo, existe lo que se llama el POA. Cada centro educativo debe elaborar un POA en torno a un año, ¿verdad? Y eso es el plan operativo anual. Sí. Y ahí está contemplado el presupuesto de todo el año. Esas transferencias se hacen trimestralmente y hay algo que hay que destacar de esta actual gestión, y es que en meses atrás depositaron todo lo concerniente al año 2022, que nunca se había hecho, sino que te depositaban el equivalente a un trimestre, luego a otro, y después duraban meses sin tú recibirlo. Y de este año 2023 se ha depositado el equivalente a 2 trimestres, de enero hasta junio. Eso es positivo y ojalá que se vaya regularizando. Ahora bien, cada centro educativo tiene que rendir cuentas al finalizar el año escolar, en el aspecto pedagógico, administrativo y financiero. Yo, por ejemplo, rendí cuenta en la parte financiera también, y ahí se desglosa todo lo que se hizo. Usted va a mi centro educativo y va a encontrar un registro contable con los ingresos, egresos y los soportes de cada compra que se hace. Cada cheque, por ejemplo, debe de tener su orden de compra, requisición, factura. Si sobrepasa los 20,000 pesos, debe de tener otra cotización, solicitud de cheque, certificación de fondos. O sea, un proceso que está ahí. Entonces me extraña, ¿verdad?, todo esto que se está diciendo cuando eso es algo normal, que todo centro debe de tenerlo, y lo que nos va a ayudar es allá uno liberar la carga un poco en torno a este proceso. Usted ve. Parece que no todos los centros entonces actúan como el suyo. Bueno, ya habría que ver. Y el distrito educativo tiene un departamento de contabilidad que también va dando seguimiento, hace auditorías, y de la misma sede del ministerio aparecen en los centros y te hacen auditoría y se va regularizando esa parte. Lo que ha pasado, señor, perdóneme, le pregunto porque usted nos está ilustrando, es que en algunas escuelas y en algunos centros educativos ha habido quejas porque supuestamente quienes tienen que hacer esas cosas lo hacen de forma irregular y la contabilidad no le da. Entonces parece que ahora le van a nombrar contable para romper con esos alegatos. Y qué bueno. Exactamente, eso es importante. Sí, exacto. Qué bueno, esa es la idea. Buenas tardes. Gracias por la ilustración. Buenas tardes. Buenas tardes, equipo. Adelante. Damián Morel, maestro, director y también presidente de ADP Moca. Qué bueno. Qué bueno. Es una realidad la demanda del magisterio desde hace mucho tiempo para los contables en los centros educativos, ya que el director tiene una labor más pedagógica de supervisión de trabajo. Entonces, esto conlleva una carga de trabajo que hace que uno descuide lo que tiene que ver con el trabajo pedagógico en las escuelas. Con relación a lo que ustedes expresan, el asunto de manejo en los fondos, los directores, ustedes saben que recientemente hubo concurso de directores y habían muchos directores interinos, quizá mucha falta de formación en esas partes, que es un aspecto que el ministerio tiene que mejorar, y en aquellos casos también la supervisión. Hay poca supervisión, aunque ciertamente uno tiene un riguroso control con las compras, con esa parte, pero debe haber más supervisión, y enhorabuena por estos contables que vengan a hacer un trabajo para ayuda en la escuela y nosotros eficientizar, porque esto va a permitir que mejore también la calidad, porque así los directores dedican más tiempo a la labor pedagógica. Muchas gracias. Gracias a usted.